Hola, mi nombre es Carlos Bedoya y les doy una nueva bienvenida a una edición más de Mesa Política, programa de entrevistas producido por la Asociación Otra Mirada en coproducción con nuestraamérica.tv. En este programa vamos a hacer un balance preliminar de las recientes elecciones en Brasil, concretamente la primera vuelta que se llevó a cabo el 2 de octubre, el domingo 2 de octubre, o sea, hace unos días. Para ello tenemos el gusto de contar con el analista brasileño Walter Pomar, quien además es miembro del Partido de los Trabajadores y un internacionalista que conoce a detalle los procesos políticos y sociales de la región. Walter es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal del ABC, es también miembro de la Dirección Nacional del Partido de los Trabajadores y bueno, se define en su cuenta de Twitter como historiador, productor gráfico y petista. Bienvenido, Walter, a Mesa Política. Mucho gusto. Mucho gusto, Carlos Bedoya, y cumprimento a todos y a todas que estén acompañando acá Otra Mirada. Espero que ustedes estén me escuchando. Pido perdón porque estoy en tránsito y tuve que parar en un sitio en la carretera para poder dar esta entrevista. No, te agradezco mucho, Walter, y además valoramos mucho tu opinión. Te hemos tenido aquí en el Perú varias veces, compartiendo tus análisis, no solamente del Brasil y del Perú, sino de toda la región. Hace mucho tiempo que no hablo contigo, creo que hace como 5 o 6 años, pero igual es un placer tenerte aquí. Mira, ayer vi en una charla tuya, una fala, como se dice tuya, en el canal de YouTube, página 13 del PT, que recomiendo mucho, que tiene muy buenos análisis en el programa Antivirus TV, ¿no? Y ahí hiciste un balance parcial y dijiste bien que un balance completo es después de la segunda vuelta y con un tiempo necesario. Pero vamos a los resultados, ¿no? Se decía que Lula iba a ganar en primera vuelta, eso lo sabíamos en el Perú, eso se decía mucho, y que Bolsonaro más bien estaba de caída. Sin embargo, los resultados, si bien tienen una votación enorme para Lula, confirman una segunda vuelta. ¿Por qué no ganó Lula en la primera vuelta en Brasil? Mira, porque no era lo más probable. Lo que pasó es que mucha gente, muchas personas acá en Brasil, de la dirección de la campaña, de la dirección del PT, de la dirección de la izquierda, hicieron una suposición incorrecta de que era no solamente posible, sí que era líquido y cierto que Lula vencería en la primera vuelta. Nosotros y muchas otras personas dijeron que no era así. Mira, nosotros tuvimos nueve elecciones presidenciales en Brasil después que cerró la dictadura militar. Solamente en 2 casos hubo elección presidencial en primera vuelta. En los otros 7 fue siempre en la segunda vuelta. Nunca las candidaturas del PT han vencido en primera vuelta. Mismo cuando Lula tenía 80% de aprobación, Dilma fue elegida en segunda vuelta. Así que era una posibilidad, sí, era una posibilidad, tanto era que nosotros tuvimos a menos de 2 millones de votos de la victoria. Pero era una posibilidad, no era lo más probable, no era el hecho más seguro, mucho por el contrario. Además, se subestimó, tampoco era mi opinión, pero era la opinión de muchas personas. Acá se subestimó la fuerza del electorado bolsonarista. Mira, ellos tienen el gobierno federal en las manos, tienen el apoyo del aparato de las Fuerzas Armadas y de las policías y de los grupos de seguridad privada. Tienen un apoyo muy fuerte en las iglesias pentecostales. Tienen un apoyo en parte importante del empresariado, en especial el denominado agronegocio. Tiene apoyo importante en los políticos tradicionales. Hicieron políticas de gobierno en este último periodo y demostraron además, una vez más, lo mismo que habían demostrado en 2014, 2016, 2018, 2020, una capacidad muy fuerte de movilización en la recta final. Hace muchos años era la izquierda que tenía esta capacidad, o sea, nosotros sorprendíamos en la recta final, crecíamos muchísimo en la recta final, y de esta vez pasó como pasó en los últimos años, que fue la derecha que hizo esto. Pero esa subestimación de la fuerza de la derecha y esa superestimación de la posibilidad de una victoria en primera vuelta creó una situación bizarra
porque nosotros podríamos estar conmemorando el excelente desempeño de Lula en la primera vuelta y, entre tanto, hay muchas personas que están deprimidas porque contaban como cierto algo que era solamente una posibilidad. Así que en las últimas 48 horas nosotros estamos teniendo que recompor el ánimo, no das personas que son más experientes, pero de una cantidad importante de cuadros, de militantes, de electores que estaban absolutamente seguros de que nos libertaríamos del demonio en la primera vuelta. Y no pasó, y no pasaría. Lo más probable es que no pasaría. Claro, ahora, bueno, Brasil tiene unas dimensiones enormes, estamos viendo los resultados. El 48% que ha obtenido Lula en la primera vuelta, muy cerca de ganar, significan 57 millones de votos. Eso es enorme, es una votación importante, ¿no? Que habla además de una trayectoria tanto de Lula como del Partido de los Trabajadores. Sin embargo, Bolsonaro alcanzó el 43%. Yo recuerdo que Bolsonaro decía que si él no llegaba al 40% había fraude. Decía, escuché decir eso. Tiene 43 millones de votos, perdón, 43% de los votos válidos, 51 millones de votos, y hay una diferencia de 6 millones. Entonces, ahí has hablado de los errores, ¿no? De la sobreestimación, escuché ayer que decías también que una parte de la Dirección Nacional decía que solo quedaba administrar la victoria, cosas de ese tipo. Entonces, ¿cuáles han sido los aciertos para llegar a esos 57 millones de votos? Y de otro lado, en una segunda parte, ¿cómo es posible que después de una gestión terrible de Bolsonaro, especialmente durante la pandemia, haya obtenido esa votación? Mira, yo empiezo lembrando a ustedes que nosotros desde 1989 disputamos elecciones presidenciales. Y nuestro peor momento en 2018, con Lula encarcelado, con Fernando Haddad teniendo que sucederlo como candidato y hacer una campaña de algunas semanas, nosotros tuvimos en la segunda vuelta 45 millones de votos. Sí, recuerdo. Así que, de hecho, nosotros tenemos un stock de apoyo popular consolidado en décadas, que no fue construido en esta campaña. En esta campaña, lo que tuvimos fue un crecimiento que corresponde, en primer lugar, a el desgaste del gobierno Bolsonaro frente a algunas camadas de la población. En segundo lugar, ao hecho de que Lula es el candidato. En tercer lugar, a algunas alianzas que fueron hechas. Pero mira que todo esto agregó 7, 8, 10 millones de votos. La masa de los votantes es a masa de los votantes que ya votaron otras veces en Lula, en Dilma, en Haddad, en el PT, en muchas elecciones. Tenemos, como dice, un acumulado, una acumulación de fuerzas que viene de décadas. Pero lo más importante, creo, es elucidar la otra cuestión que hizo usted acerca de por qué después de un gobierno de mierda, que me perdonen la expresión, un gobierno de mierda, este tipo tuvo 51 millones de votos. Y la explicación no tiene que ver con el gobierno, ni tampoco con el mierda. La explicación tiene que ver con la adhesión ideológica y política profunda de algunas camadas de la población brasileña a las posiciones de este cavernícola. O sea, es lamentable, pero es la verdad. Hay una parcela de la población brasileña que tiene posiciones muy conservadoras. Recuerdo que cuando por primera vez Lula fue elegido, el gobierno Fernando Henrique, que estaba también en su peor momento, los tipos tuvieron, los neoliberales tucanos tuvieron más de 36 millones de votos. Y en otras elecciones ultrapasaron esta marca. O sea, hay también un acumulado de 30, 40 millones de personas que siempre votan con la derecha. Y en los últimos años, lo que la extrema derecha agregó fue un electorado popular que tiene repudio a la política, repudio al sistema y que se identifica con valores muy conservadores que la extrema derecha manipula. Así que tampoco es una sorpresa. Hay muchas personas
que manifiestan una sorpresa. No, no es. A rigor, Bolsonaro tuvo en esta elección más o menos lo mismo que tuvo en la elección de 2018. O sea, a pesar de toda la mierda que hizo, hay un núcleo duro de la población que apoya las políticas cavernícolas. Y es por eso que nosotros hemos insistido en el hecho de que no se trata de hacer simplemente comparación de legados o comparación de propuestas. Hay que hacer lucha ideológica. Bolsonaro lo hace. Él dice, así que cerró las urnas, que la segunda vuelta sería una guerra ideológica. Y yo acrescento, una guerra religiosa, que para ellos están haciendo una campaña masiva en las bases populares, haciendo comparación de Lula con Satán, votar en el PT, votar en el demonio y tener el camino al infierno. O sea, es una barbaridad, pero no hay manera de combatir esa barbaridad sin hacer una intensa lucha ideológica también que contraponga no solamente propuestas de gobierno, no solamente legados, no solamente personas, pero visiones de mundo. El hecho es que este tipo, por ejemplo, tiene responsabilidad directa por la muerte de más de 400,000 personas, que es el cálculo que los institutos hacen de las personas que podrían ter sido salvas y no fueron salvas por cuenta de las políticas del gobierno federal. Nosotros tuvimos cerca de 700,000 personas muertas por cuenta de la COVID y una parte de ellas podrían estar vivas. Tiene que ver con vida, con democracia, con bienestar, con futuro, con una visión comunitaria, con socialismo. La derecha habla contra la izquierda, el socialismo, el colectivismo todos los días. Y la única manera de detenerlos es haciendo fuego contra fuego. Esta es mi opinión. Interesante, has tocado varios temas. Comparaste, no puedo dejar de notar que comparaste lo de Bolsonaro con Enrique Cardoso. Y yo ahí diría o te preguntaría, bueno, Enrique Cardoso era un neoliberal, podemos decir que viró a la derecha tradicional, pero aquí estamos hablando de fascismo. Aquí estamos hablando de Dios, patria, familia. Aquí estamos hablando de que Bolsonaro está construyendo un pueblo, ¿no? Está construyendo un pueblo, una hegemonía, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante que tú señales que ahora el reto es entrar a la guerra ideológica, ya no más guerra de propuestas, sino un contraponer una visión distinta de país, porque estos 51 millones de personas han votado por una visión del mundo, ¿no? Por una visión del mundo, y eso yo lo rescato bastante de lo que señalas. Pero yendo un poco más hacia los resultados, habían otros candidatos y otras candidatas. La candidata Tebel, que sacó 4.2%, ya dijo que va a votar por Lula, apoyando, ¿no? Pero llama la atención Ciro Gómez, ¿no? A Ciro Gómez, Atilio Borón le cursó una carta con un montón de personas. Yo también firmé, diciéndole, señor Ciro Gómez, por favor, retírese de la campaña, porque pensábamos que le iba a restar muchos puntos, pero a la luz de resultados sacó 3%, bueno, importante de todas maneras, pero no bastaba. Y ahora él dice que va a apoyar a Lula, pero como mordiéndose la lengua. Entonces, ¿es tener a la izquierda unida también no es un reto o crees que eso no es necesario? Mira, son muchas cuestiones. Empiezo por la primera. Hace poco una amiga me contó que ella sigue un influencer digital de derecha, un psicólogo importante, que postó en sus redes un comentario más o menos así: la cuestión que está en juego para nosotros no es la economía, no es el precio del diésel. La cuestión que está en juego para nosotros es la libertad, es el cielo, es la iglesia, es la... Y así, o sea, para la derecha, hay un sector de la derecha profundamente ideologizado que dice para su pueblo, no importa la comparación, lo que importa es lo que queremos para el futuro lejano. Y esto cala fundo en camadas importantes de la población, incluso en las que viven peor y que tienen en el cielo la mayor esperanza. O sea, no se combate esto
con propuesta de aumentar X o Y del salario. Hay que proponer confronto ideológico de visiones de mundo, es una guerra cultural. Punto 2. El problema acá en Brasil, y no solo, es que el neofascismo es hijo legítimo del neoliberalismo. O sea, las políticas neoliberales abrieron las puertas para el neofascismo en dos sentidos. Primero, al causar danos profundos a las condiciones de vida de las camadas populares, destruyendo los lazos comunitarios y abriendo paso para la idea de que cada uno por sí y Dios por todos. Esta idea es muy brutalmente impuesta por el neoliberalismo en toda América Latina. Y en caso de Brasil, los neoliberales abrieron la puerta para el neofascismo cuando hicieron la deposición de Dilma Rousseff. Cuando hubo el golpe contra nosotros en 2016, Bolsonaro no era nadie. Pero estos tipos, Fernando Henrique incluso, invocaron la extrema derecha a la calle y toleraron los tipos que fueron a la calle bradando vivas a la dictadura con el objetivo de sacarnos del gobierno. Tuvieron éxito, pero un poco más de 2 años fueron atropelados por la extrema derecha y peor, perdieron sus bases sociales. El Partido de la Socialdemocracia Brasileira fue destruido en las elecciones de este año, destruido. Perdió parlamentarios, perdió puestos de gobierno, perdió liderazgos y su electorado se dividió entre nosotros, que fuéramos los enemigos en los últimos 20, 30 años, y la extrema derecha. O sea, es bueno como incluso para que entre en el cielo y no va al infierno, que Fernando Henrique apoye Lula. Está bien, pero no podemos nos iludir con el hecho de que lo que ellos quieren y siguen queriendo ahora es que nosotros mantengamos el programa neoliberal. Hoy hay sectores del empresariado y de la derecha gourmet, como me gusta hablar, que exigen que Lula, para tener chances de victoria, asuma un programa de responsabilidad fiscal. O sea, diante de una amenaza neofascista, estos tipos están preocupados con su plata, están preocupados en garantizar que el gobierno Lula no toque en la plata de los ricos. Estos son parte de los neoliberales. Muchos de estos que hoy se presentan como electores de Lula, ayer y antes de ayer estaban en el gobierno Bolsonaro. Pero qué bueno que estén con nosotros ahora. Es mejor que estén con nosotros. Pero es importante que se tenga claro que nosotros no podemos cometer el error de mantener el programa neoliberal. No se trata de sacar la persona de Bolsonaro, se trata de cambiar sus políticas. Y tercer punto, la unidad de la izquierda es la clave para la victoria electoral y es la clave para que tengamos un gobierno que sea positivo. Pero hay dos maneras de entender esto. Hay aquellos que piensan que la unidad de la izquierda es una unidad de siglas. Entonces, las siglas de los partidos, las siglas de los movimientos, algunas personalidades. Entonces, tú montas un palanque donde están las personas que son símbolos de la izquierda y pronto tenemos la unidad de la izquierda. Esto no va a garantizar nadie. La unidad de la izquierda que nos puede garantizar la victoria es la unidad de la base social de la izquierda, de las capas populares, de las mujeres, de los negros y negras, de los moradores de las periferias, de la juventud, de la clase trabajadora. Acá mismo, yo paré en un local de la Estrada y estoy debidamente identificado acá con los símbolos de la campaña. Y fui a la caja y la compañera que atiende, y así es, muchos compañeros de nosotros van a sitios, van a empresas, y es clarísimo que está en curso una lucha de clases en el país y todos los trabajadores conscientes tienen que cerrar fileras en torno a la candidatura de Lula. Esta es la unidad de la izquierda que puede vencer. Esta es la unidad de la izquierda que puede ser victoriosa. Entiendo muy bien y me parece, yo comparto eso también, lo extrapolo para el Perú. Siguiendo con el balance, no solamente sacó 51 millones de votos Bolsonaro, no el bolsonarismo,
sino el Senado lo ganó, me parece, los diputados y, bueno, gobernación es clave. A ver, algunos comentarios sobre eso. Mira, la situación es exactamente esta que usted dice. El bolsonarismo o la extrema derecha, de manera general, fue muy bien votada para los gobernadores de provincia. Tenemos 27 en Brasil. Fue muy bien votada para el Senado federal. Estuvo en juego un tercio del Senado, que son 81 senadores, un tercio de esto fue renovado. Y también tuvo mucho buena votación para la Cámara de los Diputados. Claro que nosotros también tuvimos éxitos importantes, pero cuando tú comparas la votación, los elegidos, las personas que serán gobernadas por los nuevos gobernantes, quién fue a la segunda vuelta en los estados, la derecha tiene ventaja. ¿Por qué? Porque los problemas, o mejor diciendo, los puntos que favorecen la derecha en ámbito nacional se reproducen con más fuerza en algunas regiones del país. Si usted tomase como base la región nordeste del país, Lula teria sido elegido en la primera vuelta. Sí. Si tú tomas como base, si tú tomas como base la región sur, sudeste del país, Bolsonaro podría ter sido elegido en primera vuelta. Hay una cuestión regional acá que tiene que ver con la historia de las regiones, con niveles diferentes de politización del pueblo, y esto hace con que la derecha en algunos estados clave como São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais, que son los tres estados más poblados y más importantes económicamente, tuvo un éxito muy grande. Eligieron en primera vuelta los gobernadores de Minas Gerais y de Río de Janeiro, y están en la segunda vuelta en el gobierno de São Paulo, en este caso contra nosotros, contra la candidatura de Fernando Haddad. O sea, ellos se aprovechan del hecho de que en los estados la hegemonía conservadora siempre fue más fuerte que en el ámbito nacional. São Paulo, para quien no conoce el Brasil, es la segunda economía del país. O sea, el orçamento de Brasil es el primero. El presupuesto, perdón. Sí. El presupuesto de Brasil, después el presupuesto del estado de São Paulo y después el presupuesto de la ciudad de São Paulo. Imagínate. Esta es la orden de los presupuestos. O sea, São Paulo, por ejemplo, la clase dominante puede perder, como perdió la elección presidencial 4 veces, pero los neoliberales gobiernan el estado de São Paulo desde 1990. O sea, es una hegemonía brutal, y así pasa en muchos estados. No, y veo, por ejemplo, y aquí para el público peruano, para que conozca un poco más de Brasil, el general Pazuello, el peor ministro de salud que ha tenido ese gran país, que fue un desastre con la pandemia, y esto lo anota muy bien Natalie Beguín en un artículo publicado por la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, dice, fue un desastre en la gestión de la pandemia, fue el diputado federal en el estado de Río de Janeiro. Ricardo Salles, el ministro de Medio Ambiente, que incendió la Amazonía y relajó todas las normas ambientales, está entre los diputados federales más votados en Sao Paulo, justo que mencionabas, y tuvo más votos que Marina Silva, que también fue ministra del Medio Ambiente, y una ecologista de renombre. Y esta señora que aquí la hemos visto, Damares Alves, una fundamentalista que decía rosado, azul, rosado, niña, azul, niño, toda esta ideología de género que es la que ellos plantean, es ahora senadora por el Distrito Federal, ¿no? O sea, por Brasilia. Y el vicepresidente, el general Hamilton Murao, alcanzó los votos para ser senador en Río Grande do Sul, y el ministro de Infraestructuras, ¿no? El que es responsable de las privatizaciones, el señor Tarcisio de Freitas, está a pocos votos de ser gobernador de Estado de Sao Paulo, es el que compite con ustedes. Entonces la pregunta es, entre este panorama, primero, ¿puede ganar Lula? Es la pregunta. Segundo, ¿cómo gobernaría Lula con este panorama? Mira, te acrescento en tu relación, Sergio Moro, que fue el supuesto ministro de la Justicia, juiz responsable por la conspiración judiciaria contra Lula, fue elegido senador por Paraná. Dallagnol, que fue el promotor del Ministerio Público responsable por acciones ilegales contra Lula, elegido diputado federal. Así que la relación es bárbara, es muy larga.
Y el ministro responsable por hacer la reforma administrativa fue elegido senador en el estado del Río Grande do Norte, donde nosotros vencimos en primera vuelta la elección, pero ellos vencieron, elegieron senador. O sea, tienes toda la razón. La conclusión, primero, ¿es posible vencer? Sí, porque siempre hubo una cierta desconexión entre las elecciones parlamentarias, las elecciones para gobernador y las elecciones presidenciales. Las 4 veces que nosotros vencimos la elección presidencial, 2002, 2006, 2010, 2014, solamente una vez hubo correspondencia con la elección parlamentaria y nunca hubo correspondencia con la elección gubernamental. O sea, es posible sí, el hecho de que ellos tengan mayoría de elegidos, eso no significa que sea imposible, pero sí significa que es mucho más difícil, porque ellos van a jugar toda esta fuerza y por eso nosotros tenemos que mirar en especial los 30 y tantos millones de brasileños y brasileñas que no comparecieron para votar. Usted habló 57 millones en Lula, 51 millones en Bolsonaro, otro tanto para Ciro Gómez, para las candidaturas que tuvieron menos votación, para la candidatura de Simone Tebet, pero hay más de 30 millones de brasileños y brasileñas que podrían ter votado y no lo hicieran. Y este manancial de personas será disputado por nosotros y por el bolsonarismo y puede decidir. Estamos hablando que nosotros necesitamos que sea, si no perdimos ninguno de nuestros votos, de 2 millones de votos más. Y ellos necesitan 8 millones. Así que es difícil para ambos por razones distintas, pero la ventaja tenemos nosotros. Pero si creemos, como muchos creyeron en la primera vuelta, que se trataba de administrar la victoria, te digo, será un desastre. Esto, hablaremos sobre esto cuando pasar la elección. Sí, Pero no se puede dar por sentado, ¿no? La las victoria. personas que dan por sentado la victoria contribuyen para la derrota. Y la otra cuestión que usted coloca es, bueno, ¿será posible gobernar? Mira, de manera tradicional, no. La verdad es esta. O sea, si queremos, voy a te dar un ejemplo. Hoy por la mañana, yo soy tradicional, escucho tradicionalmente una radio de São Paulo que es la radio de la extrema derecha, Jovem ¿Ya? Pan. Es la radio de la extrema derecha. ¿Cómo Y se llama? hoy, Jovem Pan, P de Paulo, A de Antônio, N de navio, Pan, ¿eh? De Pan-Americana. Y hoy, ellos entrevistaron un diputado federal elegido de la derecha y preguntaron a él, mira, señor, ¿y acaso Lula venza las elecciones? ¿Usted fará una oposición irresponsable que impedirá al gobierno de funcionar? ¿O usted fará una oposición responsable, con propuestas, un programa, pensando en el bien del país? Y el tipo de extrema derecha respondió, no es posible hacer una oposición responsable frente a un gobierno de bandidos. O sea, si nosotros tuvimos victoria, estos tipos van a hacer una oposición brutal. Y por tanto, si nosotros vencermos la elección, nuestra relación con los gobiernos provinciales de la extrema derecha y con la mayoría de derecha del Congreso Nacional no será fácil, será de enfrentamiento institucional. Y yo no veo salida que no sea un proceso constituyente en Brasil. O sea, no hay un ejemplo práctico. Ellos aprobaron en 2016 una ley que establece o que ellos denominan teto de gastos. Concretamente, no se puede ampliar la inversión pública en una serie de ramas sociales, mismo que la población crezca. Esto es una manera institucional de obligar los gobiernos a investir en la mayor parte del presupuesto en el pago de la deuda, porque ellos prohíben constitucionalmente que crezca el orçamento voltado a las camadas, a las políticas sociales. ¿Cómo se cambia eso si no tenemos 2/3 en las dos casas, que es lo que la ley prevé
para hacer enmiendas constitucionales. Si no se cambia eso, no se gobierna. Claro. ¿Y cómo cambiar eso si ellos tienen mayoría absoluta? La única salida es construir un proceso que nos permita hacer una constituyente en el país y tener el gobierno como instrumento, no cometer el error que el Boric, en mi juicio, ha cometido en Chile, que fue hacer como si no tuviera nada que ver con esto. A nosotros como gobierno interesa tener un proceso constituyente y que el gobierno sea parte integrante de la movilización política, sabiendo de esto que hablamos a poco. Hay una parcela importante de la población que está con la izquierda y hay una parcela importante de la población que está con la derecha. Es un país que está así dividido, nosotros tenemos mayoría, pero ellos tienen mucha fuerza y hay que enfrentarlos. Hay que enfrentarlos, no es una derecha normal. Yo no quiero que vivamos aquí en Brasil lo que pasó en Alemania después del fin de la Segunda Guerra Mundial, que nadie lembraba quién había votado en Hitler. Bueno, es analogía interesante. Y te voy a hacer entonces la última pregunta, ya que tocas el tema de Alemania. La última pregunta es, Brasil es un país, bueno, un país continente, ¿no? Es un país enorme. Solamente basta ver las cifras de la votación para ver todo lo que está en juego. Entonces, el peso de Brasil en el concierto mundial es súper grande y sobre todo en el escenario donde América Latina, ¿qué rol juega en medio de todos estos cambios que están habiendo? Me refiero a la guerra, básicamente, y que estamos avanzando a un nuevo orden mundial, ¿no? Sea que gane Rusia o pierda Rusia, ¿no? Estamos yendo a un nuevo orden mundial donde el foco pasa de occidente a oriente, como fuera. Entonces, un poco de cuál es el peso de la elección brasileña en el momento geopolítico que vivimos. Mira, Brasil tiene mucha importancia en América del Sur. Y América del Sur, por su vez, tiene mucha importancia en América Central y América Caribeña. Y para Estados Unidos, la América para abajo del Río Bravo es muy importante. Es su patio trasero, como ellos dicen. O sea, si nosotros vencimos acá, críanse nuevamente las condiciones para hacer un cambio más profundo de orientación de la región, y esto enfraquece a Estados Unidos y facilita la construcción de otra orden mundial. Si nosotros perdimos aquí, pasa lo contrario. Estados Unidos tiene mejores condiciones de mantener su pugna con China y con Rusia por más tiempo. Ahora, mira qué contradictorio. La clase dominante de Estados Unidos está profundamente enfrentada. Para el Partido Demócrata, la victoria de Bolsonaro acá es un problema también, porque significa la victoria de los aliados de Trump. Entonces, hay en este momento una situación de conflicto entre ellos que favorece nuestra llegada al gobierno, pero que no facilita nuestro gobierno. Son dos cosas distintas. Qué paradójico, ¿no? Sí, pero así es la vida. Entonces, nosotros una vez en el gobierno seremos un problema para Estados Unidos, porque para ellos no importa lo que hagamos, entienda, no importa lo que hagamos, lo que digamos sobre China y Rusia, lo que importa es que vamos a buscar una integración regional y por tanto vamos a buscar que la región Latinoamérica y Caribe tenga más autonomía, y eso por sí enfraquece a Estados Unidos. Ese es el problema de ellos. Nosotros de nuestra... Diga. No, por favor, termina. No, y nosotros de nuestra parte, mira, esto no significa alineamiento con China y con Rusia. Lo curioso es esto. Nosotros podemos tener diferencias con Rusia y con China. El problema es que el simple hecho de que América Latina y Caribe se consolide como una fuerza unitaria y como un poder global enfraquece a Estados Unidos. Ese es los detalles de la situación. Muy, muy interesante. Bueno, hemos llegado al final de la entrevista. Te agradezco mucho, Walter. Creo que hay muy valiosa información para la gente que sigue el acontecer político regional en el Perú. Y solamente permíteme hacer las conclusiones, a ver si estás de acuerdo. La primera conclusión: la mayoría del electorado brasileño no apoya a Bolsonaro. Si sumamos Lula, el apoyo también de la candidata Tebel,
y de Ciro Gómez y del 1%, también es mayoritaria no el apoyo a Bolsonaro. Segundo, más de 56 millones piensan que la salida es el PT a la crisis, la salida de la crisis es el PT. Tercera, la votación de Bolsonaro revela una votación de un bolsón de la sociedad por una visión del mundo. Y por eso hay que hacer una guerra ideológica, no con propuestas, sino enfrentar ideológicamente y fortalecer ese pueblo petista que está frente a otro pueblo que le han construido, que podríamos llamar un pueblo bolsonarista, fascista y todos los apellidos que podamos poner. Finalmente, Lula puede ganar, dos más, Lula puede ganar, pero por poco. La matemática y la historia garantizan, la elección no es normal, como ha señalado, y no se puede dar por sentada la victoria, sino hay que trabajar, ir a los sectores populares, consolidar el voto ganado, disputar el voto contrario, priorizarla a los que se abstuvieron, que son 30 millones, o más de 30, voto popular, no subestimar al enemigo, batalla cuerpo a cuerpo, junto a trabajadores, mujeres y tal. Y última conclusión, el PT, si gana, favorece el cambio de orden mundial y la integración regional. ¿Estás de acuerdo? Sí, por supuesto, agregaría una cosita más. Sí. Nosotros, para vencer, tenemos que pensar como si nosotros estuviéramos atrás. O sea, tenemos que luchar como si estuviéramos nosotros en segundo lugar, porque esto nos dará más fuerza y ánimo para vencer. No trabajar en ningún momento, digan lo que digan las encuestas, con la idea que ya vencemos. La elección termina cuando se cierra la última urna y el día de votación. Es esto. Bien, Walter, yo te agradezco mucho y esperemos que todas tus reflexiones sean asumidas por la Dirección Nacional del PT y Lula triunfe. Te agradecemos mucho y esperemos conversar contigo después del segundo turno o segunda vuelta, como le llamamos aquí. Gracias, un abrazo, Carlos. Chao. Amigos, amigas, será hasta otra oportunidad y les invitamos al portal otramirada.p y nuestraamérica.tv, donde encontrarán esta entrevista, otras más y mucha más información. Gracias.